Está en línea y la podemos saludar, una amiga de la casa, Alicia Castro. Alicia, ¿qué tal? Leo Cofré y Luis Ignacio Delía, aquí te saludan. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Buen día, Alicia. Bien, Alicia, reponiéndonos un poco del tema Macri en Rusia, ¿no? ¿Cómo viste la visita? Hablábamos recién, nos decía un oyente recién que Macri pudo hacerle bromas a Putin sobre el fútbol, pero no agradecerle el haber colaborado con la investigación del submarino, ¿no? Sí, la verdad es que es un papelón, ¿no? Porque además la Cancillería, si él no sabe o no recuerda o ignora, como ignora tantas cosas Macri, si no conoce el temple de Putin, en realidad es un gran estadista preocupado por la geopolítica mundial, un hombre que está tratando de construir un mundo multipolar, está preocupado por la paz, está interviniendo en los conflictos bélicos en Medio Oriente. Y además, bueno, efectivamente tendría muchas áreas de cooperación con Argentina, geológica, geofísica, petrolera, y por supuesto tendría que haberle prioritariamente agradecido en nombre del pueblo argentino su cooperación con la búsqueda del submarino. ¿Hola? Hola, ¿Se corta? No, se escucha. Acá Luis Ignacio te saluda. Buen día, ¿cómo estás, Luisito? Buen día, Alicia. Lo de Fly Bondi te iba a preguntar. Sí, bueno, para terminar con lo de Macri, creo que es absolutamente desubicado hablar de un tema personal. Ningún mandatario se pone a hablar de sus hijos y menos hacer esos chistes absurdos. Bueno, vimos la cara en la filmación, la cara de Putin, sí, claro, ¿no? mirando al techo, mirando al cielo. Se ajustó la corbata, creo. Sí, la verdad es que no deja de hacer papelones. Con respecto a Fly Bondi, ahora pasamos a ese tema, pero para terminar el tema internacional, Alicia, ¿cómo ves la gira en sí? Porque ahora se va a Zurich, tengo entendido que va a dormir allí, después visita a Máxima y después a Francia. Sí, en Francia yo sé que hay ya una organización, digamos, de solidaridad con Argentina que va a hacer una movilización contra la llegada de Macri. Bueno, ya es común, ¿no? Sí, pero Francia es especialmente sensible a las cuestiones de derechos humanos, porque ha habido muchos exiliados argentinos durante la dictadura cívico-militar y son, por supuesto, perfectamente conscientes de cómo se está deteriorando rápidamente la política de derechos humanos con los presos políticos y con las muertes, ¿no? de Nahuel, de Santiago Maldonado, con el aumento de la represión. Así que así lo va a recibir Francia. Lo que ha sido esta semana muy impactante, lunes y martes hubo una cumbre de la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, con China, en Chile, y la Cancillería prácticamente no brindaba ningún informe. No, cierto. Yo he preguntado reiteradamente en las redes a la Cancillería, y el diputado Carmona estaba también preguntando por su parte, digamos, cuál era la participación de Argentina en una cumbre importantísima. Como sabemos, la CELAC somos 33 países con 600 millones de habitantes que vivimos en 20 millones de kilómetros cuadrados. Somos el primer productor de alimentos del mundo, el tercer productor de energía del mundo, y tenemos el tercer producto global. Somos la tercera economía del planeta Tierra, y somos inmensamente ricos a condición de estar unidos. Y esta magnífica reunión de países de nuestro bloque regional con China, que tiene además proyectos muy importantes de cooperación y de complementariedad con América Latina, con su gran proyecto de la Ruta de la Seda y de un cinturón marítimo que lo acompañe, la antigua Ruta de la Seda. Son proyectos para interesarse, para estudiar, para analizar, para... ¿Y vos decís que la Argentina no tuvo nula participación allí? La Argentina fue el vicecanciller, era una reunión de cancilleres, o sea,
el vicecanciller realmente no tenía nada más importante que hacer que esa reunión, y en cambio no participó el vicecanciller, ni siquiera informó la Cancillería, mientras las cancillerías de los 33 países le daban la importancia que tenía, y después dieron a conocer un documento contra Venezuela. Es decir, aprovecharon esa magnífica oportunidad de reunirse los países para reunirse un grupúsculo que llaman el Grupo Lima. Lima en el sentido de limar. Me parece que es el Lima. Exacto. Y el Grupo Lima, constituido por Argentina, por supuesto el golpista Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú. Es decir, un grupo de países que tiene problemas tan serios como los asesinatos masivos en México, como el fraude electoral en Honduras, como Perú, que el presidente estaba tambaleando y logró estabilizarse. El Congreso lo había prácticamente separado del gobierno al presidente de Perú, y logró, negociando con Fujimori, logró quedarse en el poder, arañando. En fin, esto Paraguay, que ha sufrido un golpe de Estado. Alicia, a raíz de esto que vos comentás de este documento crítico a Maduro, ¿qué opinás también de lo que le dijo el presidente a Putin allí, no? Si era propio, corresponde a una reunión de esto, de hablar de Venezuela, de otro país. Bueno, primero me parece casi grotesco, que el presidente Macri pretenda reprocharle a Putin su propia política de relaciones exteriores. Un poco impropio. Aparte, la deciden los rusos. Aparte es como que va a pedir limosna y después da órdenes. Una cosa así me suena a mí. No, pero además no tiene con qué, ¿no? No hay forma de que dé órdenes, ni siquiera es pertinente que dé sugerencias. Es como si Rusia le dijera a Macri lo más obvio, por ejemplo, que probablemente no esté de acuerdo con la política de relaciones carnales con los Estados Unidos, pero no es algo que corresponda decir. Pero además Macri, dentro de sus enormes baches, digamos, y papelones, después declaró que había hablado con Putin sobre Venezuela. Yo francamente me atrevo a ponerlo en duda. Como cuando habló con la primera mandataria de Inglaterra también, ¿será algo parecido? Sí, claro, cuando dijo que la primera ministra del Reino Unido le había prometido hablar sobre Malvinas, ¿no? Pero acá dijo que él declaró que había hablado con Putin sobre Venezuela, que Putin no le había respondido nada, y que él le había dicho que Maduro era un dictador porque tiene presos políticos por la política de derechos humanos y porque no respeta la Asamblea Nacional. Dice esto el presidente, que tiene más de una docena de presos políticos, entre ellos nuestro querido Luis Elías, que tiene una política absolutamente regresiva en materia de derechos humanos, que alcanza cuestiones escandalosas como los 2 años de prisión de Milagro Sala, como la muerte de Santiago Maldonado, el asesinato de Nahuel, la persecución a los pueblos originarios, etcétera, y habla del respeto, de que Maduro no tiene respeto por la Asamblea Nacional, un presidente que por decreto de necesidad de urgencia acaba de derogar 19 leyes y de modificar 140 leyes, ¿no? Entonces, creo que la Argentina sigue haciendo papelones en el ámbito de la política internacional. Tenemos una política netamente regresiva, y ahora ya están en Davos, en la cumbre de los países ricos, donde va a haber 1.500 delegados, y
jefes de Estado de 70 naciones, pero ahí van a estar cómodos y contentos porque pueden mentir a sus anchas. Allí va a estar el rey de España por primera vez, el querido rey de Macri, va a estar Trump, o sea, ahí es donde tienen su eje geopolítico en una Argentina que se aleja de la región, que se aleja de la posibilidad de tejer un desarrollo económico. Nosotros tenemos una caída en las exportaciones sin precedentes. Sí, si hoy leíamos las cifras realmente preocupan, $8.000 millones. $8.000 millones de déficit comercial, es decir, la relación entre las importaciones y las exportaciones. Así que, bueno, estos eventos que podrían haber sido tanto la cumbre de la CELAC como el encuentro con el presidente ruso podrían haber sido grandes oportunidades para la Argentina, oportunidades de crecimiento. Han sido no solo desaprovechadas, sino que han sido oportunidad de papelones y de desaciertos muy importantes en la política de relaciones exteriores. Seguro. Todo Alicia, para lamentar. Si querés, ahora sí pasamos a lo que te planteaba Luisito recién, del tema Fray Bondi, un tema que preocupa también a muchos, no tan solo a los que viven allí en el Palomar, por una cuestión, si se quiere, de prevención. También había una jueza que había intervenido en el tema, ¿no? Sí, claro, porque no se han hecho, bueno, los vecinos de Palomar y algunos concejales de Palomar han tenido mucha actividad en este sentido. No se han realizado los estudios de impacto ambiental, que es elemental y obligatorio hacer en un aeropuerto. Es decir, han seguido con una política. El gobierno Fray Bondi tiene relaciones con Quintana. Claro. Eso es una política siempre de negocios privados, ¿no? Es una empresa que tiene un solo avión, que en la audiencia expresó que tenían un capital ínfimo, no me acuerdo, pero era una cifra ridícula, como si te dijera $10.000 o $20.000, y aún así, en las audiencias públicas para otorgar rutas hay que evaluar la oportunidad, el mérito y la conveniencia de otorgar licencias, de otorgar rutas. Se le otorgaron rutas porque es un negociado de amigos del gobierno. Tienen un avión que ya ha tenido problemas en los varios, por lo menos he visto una filmación de un decolaje abortado por fallas de frenos, y luego haciendo un vuelo de prueba, o sea, el bautismo de fuego, donde seguramente han puesto todos los recursos que tenían. El avión pudo volar 10 o 15 minutos. Yo jamás volaría en algo que se llama Fly Bondi. Suena Fly Bondiola, qué sé yo. No, pero además Luisito, que por suerte te he despertado de esa carcajada con esa dentadura maravillosa que tenés, en momentos de que no abundan las oportunidades para reírse. Así es. No, pero es como que nos toman del pelo, ¿viste? Hasta con los nombres de las empresas. Pero no solo, no sé si leíste, si leyeron, que el avión se llama, creo que Nelson, sí, por el perro. Por la mascota del CEO. Del CEO, sí, que es accionista, que está en el directorio, está nominado en el directorio. Claro, y puso el avión el nombre del perro. Es decir, vos sabés que los aviones en general se les ponen nombres épicos, ¿no? Se llaman, no sé, Saint-Exupéry o en fin, cada Hércules, qué sé yo. Exacto, cada empresa o cada país le pone nombres que tienen que ver con sus héroes nacionales, o que tienen que ver con sus aspiraciones, o se le ponen nombres de constelaciones, de estrellas. En general los aviones tienen nombres así grandiosos. Esa persona que tiene la empresa, se llama Fly Bondi, le pone al avión el nombre de su perro.
Todo un gran chiste, ¿no? Y bueno, y luego después vuelan 15 minutos y vuelven, ¿no? Yo desaconsejo, pero rotundamente, tomar líneas aéreas de bajo costo porque obviamente, lamentablemente yo lo había anticipado y lamento no haberme equivocado, pero las empresas de bajo costo ahorran en mantenimiento, en seguridad y en entrenamiento del personal. Claro. Sí, de algún lado sacan el bajo costo. ¿Y en Europa cómo funciona, Alicia? Bueno, de distintas maneras. Hay algunas líneas aéreas de bajo costo que están más establecidas, como Ryanair, por ejemplo, pero aún así... O Vueling también. Claro, pero por ejemplo Ryanair canceló creo que 200.000 pasajes en la Navidad pasada en Europa. Fue un escándalo. Bueno. Y además, bueno, hay distintas aún dentro de las líneas aéreas de bajo costo hay distintas jerarquías, digamos, de empresas con distintos niveles de estabilidad. Sí, porque se engloba y te dicen que en Europa funciona bien. Hubiera sido bueno que el presidente viajara en un bajo costo, ¿no? A Rusia. Claro, a ver si llegaba. No, claro, si hubiera ido en Flybondi, pero bueno, no debe tener por supuesto, ninguna autonomía de vuelo ese avioncito, ¿no? Está funcionando mal el avión. Pareciera que sí. Bueno, Alicia, te agradecemos por habernos permitido abordar distintos temas. Sabemos que este gobierno está siendo muy criticado en distintos lugares. Vos conocés bien, por ejemplo, estuviste allí en Inglaterra, donde hay críticas severas. Uno lee en los diarios, cualquier diario, The Guardian puedo decir, pero porque es tal vez más emblemático, pero en muchos otros también, donde hay acusaciones permanentes contra este gobierno acerca de su política económica, ¿no? No, claro, bueno, sorprende además el presidente argentino logró volver al mundo, ¿no? Como sí. nos prometía de la peor manera, digamos. Somos noticia en los diarios del mundo por los Panama Papers. Sí, lo que decías vos, las políticas económicas, el tema de la jubilación. Claro, yo escuchaba ¿cómo se llama el laboralista opositor que hacía una crítica muy dura también? ¿Te referís a Jeremy Corbyn? Claro. No he leído una crítica directa, conozco lo que piensa el laborismo y sobre todo Corbyn es socialista, lo que piensa del neoliberalismo en general. Claro. No leí una crítica puntual, pero... Sí, pasa en España, pasa en Francia, como vos decías también. No, pero además, digamos, de los 5 mandatarios que estaban involucrados en los Panama Papers, Macri es el único que sigue en el cargo. Claro, sí. Luego... Es un presidente de excepción. Es un presidente de excepción, es un estado de excepción, sí. Es un país de excepción, ¿no? Una realidad exceptuada de... Y además la cuestión de es el país más endeudado en el mundo, sí. Es el que más deuda ha contraído en menos tiempo, eso también es noticia. Ahora hemos sido noticia, por supuesto, por tener un ministro de Trabajo que tiene una empleada en negro y además la despide de manera bastante peculiar. Ni siquiera Temer pudo poner a la ministra esa de trabajo, claro. De trabajo por tener una empleada negra. No, claro, es que es como un grotesco, sí, ¿no? Pero contrasenso. Exactamente, pero nosotros hacemos todo el contrasenso, ¿no? Porque tenemos ministro de Hacienda que... el tema de los decretos que vos nombrabas recién también es algo que ya uno no sabe por dónde abordarlo, como el tema de la justicia. La otra vez entrevistamos al Zaffaroni y pobre no podía explicar lo que está sucediendo directamente. No, claro, además es que me da la sensación de que nos quieren dominar o por el miedo o por cansancio, digamos, porque podríamos desmoralizarnos, ¿no? Al principio sí, claro. Sorprendía una mala noticia todos los días, el martes peor que el lunes, el miércoles peor que el martes, claro. El jueves. Ahora son todos los días 100 despidos, 140 despidos, 200 despidos. La gendarmería entrando en el hospital por sí, recién hablábamos con una delegada y nos contaba eso. Alicia, te queremos agradecer el tiempo, como siempre la gentileza, y seguiremos en contacto. Muchas gracias, y el sábado sé que es el cumpleaños de Luis, de Lía, sí. mándenle un
Un abrazo grande, un beso de mi parte. Dale. Será mandado, Alicia. Sé que decir muchas felicidades es un poco raro, difícil en este momento, pero es necesario, me parece también. No, y además él tiene en su interior la fortaleza de los luchadores, de los militantes y la felicidad que él tiene y que tenemos a través de él. Seguro. Es que no lo van a callar, que no lo van a doblegar, que no lo van a vencer. Y nos van a hacer a todos mucho mejores de lo que éramos. Espero que sí. Alicia, un fuerte abrazo, un gusto como siempre. Un abrazo muy grande, hasta pronto. Un abrazo. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio.